Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Fin de la cita. Leí en Efesios capítulo 2, empezando desde el versículo 4. Ok, por gracia somos salvos, por gracia somos salvos, por medio de Cristo Jesús, por medio de su sangre. Dice aquí que estábamos muertos en pecado. Cuando antes de venir a Cristo andábamos en pecado, éramos pecadores, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones. No teníamos vida eterna, estábamos bajo condenación. La condena de Dios pesaba sobre nosotros por haber quebrantado sus mandamientos y estábamos destinados al infierno por causa de nuestros pecados. Pero vino Cristo Jesús y derramó su sangre que nos limpia de nuestros pecados. Y así cuando abandonamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestros malos caminos, y nos volvemos a Dios, nos convertimos a Dios, somos perdonados, somos salvados. Nuestros pecados pasados son cubiertos, son limpiados, son borrados gracias a la sangre de Cristo Jesús. Cuando nosotros abandonamos nuestros malos caminos y nos convertimos a Dios poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, poniendo nuestra fe en su sangre que nos limpia de nuestros pecados, en ese momento pasamos de muerte a vida. Nuestros pecados son borrados. Ya no tenemos más esa culpa sobre nosotros, esa condena sobre nosotros. Ya no estamos más en el camino de la perdición, el camino que lleva al infierno, ya que nos apartamos del pecado. Nuestro viejo hombre, ese hombre pecador, murió, fue crucificado juntamente con Cristo. Gracias a esa crucifixión de Cristo, a esa obra redentora que hizo Jesucristo, el cual se despojó siendo en forma de Dios, siendo Dios, se despojó a sí mismo y vino a esta tierra. Nació de una virgen llamada María, se hizo carne, vino a este mundo, salió del vientre de esa mujer, o sea, se hizo carne y luego vivió una vida perfecta, sin pecado, una vida justa, y ese justo luego fue crucificado, muerto, matado por nuestros pecados. Y Él es ese Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Ese Cordero fue ofrecido en sacrificio por nuestros pecados. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Por eso es que dice en este pasaje que acabo de leer en Efesios que somos salvos por gracia. Por la gracia de Dios, porque Dios quiso enviar a su Hijo unigénito
en propiciación por nuestros pecados, por esa su misericordia, su maravillosa gracia y su maravillosa misericordia, por ese su tan grande amor hacia nosotros, es que somos salvos. Por ese grande amor y misericordia es que nuestros pecados pasados, o sea, esos pecados que abandonamos al momento de arrepentirnos y convertirnos a Dios, todos esos pecados que cometimos en el pasado quedan borrados gracias a esa sangre que Cristo derramó, gracias a que Él puso su vida por nosotros, gracias a que Él fue inmolado, fue ofrecido en sacrificio por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Entonces Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando nos arrepentimos, nos convertimos a Dios, todos esos pecados que cometimos en el pasado son borrados, son perdonados. Y ahora vivimos una vida nueva, una vida en la que estamos ya justificados. Nuestros pecados han sido limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Y debemos permanecer de ahora en adelante en obediencia a Dios hasta el fin, para poder entrar finalmente en el reino de Dios. Porque si nos volvemos a ensuciar de pecado, si volvemos a caer en pecado, pues volveríamos nuevamente a estar bajo condenación. Y deberíamos nuevamente entonces arrepentirnos y convertirnos a Dios para ser perdonados nuevamente, para que la sangre de Cristo Jesús nos limpie nuevamente de nuestros pecados, como dice Primera de Juan, capítulo 2, que dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, entonces el pecado nos lleva a la condena. Entonces debemos permanecer fieles a Dios. Ya Dios nos limpió de nuestros pecados. Por gracia somos salvos. Nuestros pecados pasados han sido borrados gracias a la sangre de Jesús. Entonces debemos permanecer en esta gracia, en obediencia a Dios hasta el fin, en pureza, y no volver a contaminarnos con el pecado. Quiero mencionar este asunto del versículo 8 aquí en Efesios capítulo 2. Ten cuidado de algunos falsos maestros como los calvinistas. Ellos, por ejemplo, puede ser que te digan que aquí cuando dice porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ellos quieran decir, ellos quieran decir que la fe es el don de Dios, que Dios escoge a unos y les da fe, y a otros y a otro grupo no le da fe. O sea, que es como si fuéramos una especie de robot, ¿no? O sea, a unos Dios soberanamente les puso fe en el corazón, y a otros no les puso fe. A los que les puso fe los salvó, y a los otros los llevó al infierno. No, eso no es así. El arrepentimiento es una decisión propia que uno toma. Uno tiene esa capacidad de elegir libremente entre el bien y el mal, de elegir si creer en Dios o creer en la mentira, si tener fe en Dios o creer en la mentira. El tener fe en Dios es una orden. Jesucristo dijo: creed en el Evangelio. O sea, es una orden. Crean en el Evangelio. Es una orden. Nadie lo hará por ti. Nadie creerá por ti. Nadie creerá por ti en el Evangelio. Nadie te tomará como un zombie, como un robot, y te pondrá a creer en Dios. No. La fe es algo que uno tiene que ejercer por voluntad propia. Uno tiene que obedecer a Dios. Nadie obedecerá a Dios por ti. Nadie hará eso por ti. Tú eres el que tienes que obedecer a Dios. Tú eres el que tienes que creer en Dios. Como dijo Jesús, creed en el Evangelio. Crean en el Evangelio. Esto es una orden. Entonces, cuando aquí dice
Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto se refiere a la salvación. O sea, la salvación es lo que es don de Dios. O sea, somos salvos por gracia, como ya expliqué anteriormente, que somos salvos por gracia por medio de esa sangre de Cristo Jesús. O sea, que nuestros pecados pasados son borrados, no los presentes. Mientras permanecemos en pecado, estamos bajo condenación, bajo la ira de Dios. Entonces, cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos a Dios, ahí, desde ese momento hacia atrás, todos esos pecados que cometimos son borrados. Ok, y ahora andamos en vida nueva, en vida de pureza, de obediencia a Dios, y no pecamos, sino que obedecemos a Dios. Somos santos y andamos en santidad. Y sin santidad nadie va a entrar en el reino de Dios. Ok. Entonces aquí cuando dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Ok, cuando aquí dice esto, se refiere a la salvación, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la salvación es el don de Dios, ok. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no hay nada que pudiéramos hacer por nosotros mismos para salvarnos. O sea, tuvimos que necesitar a un Salvador, a Cristo, el Cordero de Dios, el justo que justifica a los pecadores, a los que han pecado, a los que han estado contaminados, sucios de pecado, a los que se contaminaron con el pecado. Ese justo nos justifica. Por gracia somos salvos, por su sangre. Cristo murió para redimirnos, para salvarnos de nuestros pecados, ok, para limpiarnos de esos pecados pasados, ok. Entonces por eso es que somos salvos por gracia, no por obras. No hay nada que alguien que ya quebrantó la ley de Dios pueda hacer para salvarse, porque ya está sucio de pecado. Si tú cometiste un pecado, digamos, en el año 1995, por ejemplo, no importa que si desde el 1996 hasta el 2023, que es el año en que estamos hoy, no importa si tú duraste todo ese tiempo sin pecar, no vas a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque pecaste en el año 1995. Y esa culpa, ese pecado, nadie te lo puede quitar. Solamente Jesús, aleluya, alabado sea su santísimo, glorioso nombre. Solamente su sangre preciosísima es lo único que te puede limpiar de tus pecados, de ese pecado que cometiste en 1995. Por eso es que dice que somos salvos por gracia, aleluya, alabado, aleluya, alabado sea el nombre glorioso, santísimo de Dios. Entonces, por gracia somos salvos. Nadie se puede salvar por sus propias obras. El arrepentimiento que uno hace cuando uno deja de pecar y empieza a obedecer a Dios, eso no es lo que te limpió de tus pecados. Eso es un requisito, pero no es lo que te limpió de tus pecados. Dios te manda al arrepentimiento, a dejar de pecar y a obedecerle. Todos los días de tu vida tienes que obedecerle. Dejar el pecado y nunca más volver a pecar contra Dios. Esa es la orden que Dios nos manda. Pero eso no es lo que nos limpia de nuestros pecados que cometimos en el pasado. Eso no es lo que te limpia, como en el ejemplo que puse anteriormente, de tu pecado que cometiste en 1995, sino la sangre de Jesús es lo que te va a limpiar de ese pecado, de esos pecados que cometiste en el pasado. Ok, por eso es que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Jesús es ese regalo de Dios, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos limpia de nuestros pecados pasados. Por gracia somos salvos, no por obras, porque somos hechura de Dios en Cristo Jesús para buenas obras.
Somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas.